¿Qué tal, jóvenes? Esta referencia que aquí aparece la recomiendo para fortalecer los conceptos que vamos a revisar en este video. Vamos a empezar a revisar el concepto de función de transferencia. Consideremos que estamos en el dominio del tiempo y tenemos un sistema amplificador de voltaje representado por una ganancia de voltaje A sub índice V igual a 2. Dicho sistema pues debe tener, aquí está representada la entrada al sistema y la salida al sistema. Para explicar este concepto de función de transferencia en el dominio del tiempo, vamos a considerar que aquí tenemos una señal de entrada, la cual indica que es un valor de voltaje constante de amplitud 1 volt. Esta señal es lo que entra al sistema y lo que sale es esto que indica aquí. Salen 2 volts. Si en algún instante de tiempo ahora la entrada tiene este valor, es decir, 2 volts, lo que habrá a la salida de dicho sistema pues serán 4 volts. De igual forma, si ahora a la entrada está presente esa señal, lo que habrá a la salida serán 6 volts. El concepto de función de transferencia relaciona la interacción entre la salida y entrada de un sistema. En este caso, esto que acabamos de mencionar va directamente relacionado con este dato que está aquí. La función de transferencia sería la característica de cómo interactúa la salida y entrada de un sistema. En este caso, este valor 2 lo que indica es que a la salida siempre estará presente el doble de la señal de entrada. Entonces, en este caso, este valor sería la función de, este valor 2 sería la función de transferencia que caracteriza a este sistema. Siendo formales, para este tipo de sistemas se les suele llamar más bien ganancia, donde la ganancia pues igual es la relación entre salida y entrada. Si en su momento la salida estuviera representada por X de t y la entrada Y de t, la relación o el cociente de la salida entre la entrada sería la ganancia del sistema, que en este caso la ganancia del sistema se refiere a la función de transferencia en el dominio del tiempo. Entonces la función de transferencia es una forma general de caracterizar cuál es la interacción entre la salida y entrada de un sistema. En este caso la función de transferencia vale 2. Sin embargo, ya hemos observado a partir de diferentes ejemplos que tenemos sistemas del tipo eléctrico, mecánico, térmico. De hecho, bueno, en las tareas que les he dejado en clase, que han sido más del tipo eléctrico, han observado que los modelos matemáticos que relacionan la salida y entrada de un sistema resultan en ecuaciones diferenciales. Entonces, para poder llevar a cabo en dichos modelos matemáticos esta relación entrada-salida de ecuaciones diferenciales, pues se utiliza también el mismo concepto de función de transferencia, pero ya no en el dominio del tiempo, sino se hace un análisis de dicho modelo matemático en el dominio de S. Es decir, que la herramienta matemática que va implícita ahí, pues es la transformada de Laplace. Y aquí lo tenemos expresado. Si hablamos en el dominio de S, la función de transferencia no es más que la relación salida-entrada, o el cociente entre la salida y la entrada de un sistema, donde aquí la entrada está representada por teta subíndice I, la salida teta subíndice O, y G de S es el valor de la función de transferencia. Repito, la función de transferencia, una forma de cómo interpretar es la caracterización, ¿sí? O es un valor que caracteriza la relación entre salida y entrada. O más que un valor, es una función también, ¿no? Pensando en que en su momento, dependiendo el sistema que analicemos, no dé como tal un valor, sino más bien una función, ¿no? O sea, esa función que al final va a representar a G de S, representa en forma general
cómo un sistema va a responder ante una entrada en particular, ¿no? Por eso se le llama la función de transferencia en su forma como definición, es su relación salida-entrada. Y eso es igual a la función de transferencia. Entonces, para obtener la función de transferencia de un sistema dinámico, vamos a revisar el siguiente ejemplo. Miren, aquí en este ejemplo 1 tenemos lo siguiente, ¿sí? Dice el enunciado: considere un circuito que tiene un resistor en serie con un capacitor. La entrada del circuito es V y la entrada es la diferencia de potencial en el capacitor, representado por V subíndice C. La ecuación diferencial que relaciona la entrada y la salida es todo este término de aquí, que de alguna forma ya lo hemos visto en otros ejemplos, con una condición inicial igual a 0. Nos piden determinar la función de transferencia. En este caso, entonces, si obtenemos el modelo matemático, si contamos con el modelo matemático, nosotros podemos obtener su función de transferencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues este modelo matemático hay que pasarlo al dominio de S y posteriormente obtener esta relación salida y entrada para que nos dé dicho valor. ¿Para qué nos va a servir la función de transferencia? Pues en su momento, con este valor de función de transferencia, nosotros podemos determinar cuál va a ser la salida para una determinada entrada de interés. Entonces, ahorita este ejemplo que vamos a revisar a detalle tiene como objetivo solamente encontrar la función de transferencia a partir de un modelo matemático. Entonces, en nuestro ejemplo 1, ese es el modelo matemático que nos dan, la condición inicial, y nos piden determinar la función de transferencia. ¿Cuál sería el procedimiento? Bueno, tenemos el modelo matemático, aquí está. El siguiente paso sería obtener la transformada de Laplace de cada uno de los términos que conforman al modelo matemático. La transformada de Laplace de V, que es nuestra función de entrada, o sea, no sabemos cuánto vale, pero sabemos que esto representa la entrada en el dominio del tiempo. Bueno, pues se pasa directamente al dominio de S. RC, pues es un valor constante, queda indicado. La transformada de Laplace de una derivada es S por este término en el tiempo, lo pasan al dominio de S, más la condición inicial. Entonces aquí está indicado, esto de aquí, así como en otros ejemplos, representa la transformada de Laplace de una derivada. Aquí de una vez lo indicamos como 0 porque la condición inicial es 0. Más la transformada de Laplace de esta función en el tiempo, que es B subíndice C, pasa como B subíndice C en función de S, ¿no? Entonces aquí ya está aplicado la transformada de Laplace del modelo matemático. Lo que aquí se aprecia es simplemente sustitución de valores. Bueno, 0 porque esto vale 0. Se eliminan corchetes, lo cual aquí se observa. Y ahora sí, si observan, miren, aquí tenemos B subíndice S, B en función de S. Esto representa la entrada. Y estos términos de aquí representan la salida. Entonces lo que hay que hacer es, según lo que indica la definición de función de transferencia, indica que es la relación salida y entrada. Significa lo siguiente, que hay que encontrar un modelo matemático a partir de esta ecuación donde se represente, tal y cual lo menciono, la salida y entrada, y lo que nos dé por resultado, eso va a ser la función de transferencia. Y aquí se puede observar esto, ¿no? Siguiendo pasos propiamente pasos algebraicos, bueno, aquí factor común es B subíndice C, lo cual es la salida, ¿no? Factor común y se factoriza todo este término. Si observan, todo este término que está entre paréntesis está multiplicando a V subíndice C, por lo tanto pasa dividiendo. Y este término VDS está multiplicando a 1, pasa al otro lado también dividiendo. Por lo tanto, al reordenar términos, nos queda expresado así. La relación salida-entrada es igual a todo este término, ¿no? 1 sobre RC. Recuerden que RC es un valor constante en función del valor de la resistencia y capacitor. RC S más 1, ¿no?
Esto, si lo reordenan, también puede quedar expresado de esta forma. Lo que pasa que a veces cuando utilizan tablas para cambiar del dominio de S al dominio del tiempo, es decir, la transformada inversa de Laplace, es conveniente a veces utilizar el coeficiente de S como 1. Aquí lo único que se hizo fue dividir entre RC, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, esta relación salida y entrada, que es igual a esto, o en su momento se puede considerar así también, significa que es G de S, donde G de S, ¿qué es? Es la función de transferencia en el dominio de S. Y una función de transferencia la pueden representar por un bloque, ¿no? Aquí está. Significa que, ¿esto qué significa, jóvenes? Significa que esto de aquí es un sistema, como decía el enunciado, es un circuito RC, donde va a estar sometido a una entrada y se va a obtener una salida. Pero esto está representado en el dominio de S utilizando su función de transferencia. O sea que esto de aquí es la función de transferencia obtenida a partir de este modelo, de su modelo matemático. De hecho, el modelo matemático desde origen se tuvo que haber formado en función de la relación entre salida y entrada de interés, ¿no? Entonces, como podemos observar, prácticamente es, una vez aplicando la transformada de Laplace, solamente es hacer los pasos algebraicos necesarios para poder llegar a esta relación matemática, ¿no? Que prácticamente es despejar de un lado, pasar términos de un lado hacia otro, dependiendo si está multiplicando o dividiendo, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta para este ejemplo. Esto de aquí representa G de S, que es la función de transferencia de este modelo matemático, que representa en su momento a un sistema del tipo eléctrico. Bueno, tenemos otro ejemplo más. Observen, aquí tenemos un ejemplo número 2. Nos piden obtener la función de transferencia para los siguientes sistemas. Tenemos dentro del ejemplo 2 tenemos un primer sistema. Inciso A. Tenemos un sistema que, dibujando su diagrama, es un sistema mecánico formado por una masa, un resorte y un amortiguador. Aquí está su diagrama. Aquí lo que se analiza es si se le aplica una fuerza a esta M, que es la masa, si se le aplica una fuerza a esta masa, queremos ver la forma en que se desplaza dicha masa. Por lo tanto, aquí para este ejemplo, la entrada es fuerza, que es F mayúscula, y la salida es el desplazamiento de la masa, aquí indicada como X. Por lo tanto, para un sistema de este tipo donde relacione esta entrada y esta salida, ya está determinado que este es su modelo matemático. Entonces, aquí el objetivo de este ejemplo 2, inciso A, es obtener la función de transferencia a partir de su modelo matemático. Igual, las condiciones iniciales es que son iguales a 0. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, a partir de su modelo matemático, a cada término se le obtiene su transformada de Laplace. Y aquí es lo que se indica, ¿no? Con cada flecha. En este caso, todo esto indica la transformada de Laplace de una segunda derivada, cuya tabla de transformada de Laplace ya existe para una segunda derivada y aquí está indicada, ¿no? La segunda derivada de una función en el tiempo, la transformada de Laplace de una segunda derivada de una función en el tiempo, es tal como se indica, es S al cuadrado por F de S menos S por lo que valga la condición inicial, menos la derivada de la condición inicial. En este ejemplo ya nos dan que la condición inicial es 0. Por lo tanto, es lo que se ve aquí en la sustitución de los términos, ¿no? Esto vale 0 en su momento y esto va a valer 0, solamente quedaría este término, S al cuadrado por X de S, más C por la transformada de Laplace de esta derivada, que en otros ejemplos ya lo hemos usado, más la transformada de Laplace de X de S. En este caso, K, C y M son valores constantes.
¿Igual a qué? Igual a la fuerza F, que en este caso representa a la entrada. Por eso se representa F de S. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, hay que hacer los procedimientos matemáticos, que en este caso son del tipo algebraico, de tal manera que quede representada la salida entre la entrada. Lo cual se obtiene pues de desarrollar estos dos términos, ¿no? O sea, una vez que ya se sustituyeron estos valores por 0, nos queda este término, factor común x de s, por lo tanto queda todo esto aquí indicado entre paréntesis. Esto es nuestra salida, esto es nuestra entrada. F de s está multiplicando a qué? A un 1, ¿no? Está multiplicando, entonces pasa dividiendo, por eso queda entre x de s. Y a su vez, todo esto entre paréntesis está multiplicando a x de s, está multiplicando, pasa dividiendo. Pero al pasar f de s, lo que queda en el otro lado de la ecuación queda un 1, por eso esto queda inversa, en la parte del denominador, ¿no? Simplemente de un lado pasan a otro según las leyes de álgebra, ¿no? Está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, la función de transferencia es la relación, otra vez, salida-entrada. Para este sistema, ¿cuál es la función de transferencia? ¿Qué es la relación salida-entrada? Pues es esto de aquí. Por lo tanto, esta relación salida y entrada, que es igual a esto, a su vez se puede considerar que es igual a G de S. Por lo tanto, la respuesta de este sistema, a este ejemplo, perdón, la respuesta es que la función de transferencia para este ejemplo es la aquí mostrada, ¿no? Donde como diagrama de bloque se puede representar de esta forma, donde la entrada es F y nuestra salida es X de S. Este concepto de función de transferencia más adelante lo vamos a utilizar para poder evaluar sistemas a partir de este concepto de función de transferencia. Tenemos un ejemplo más. Y más, ejemplo 2, inciso B. Ahora tenemos un sistema eléctrico con una entrada nombrada aquí con la literal V y la salida V subíndice C, que sería, sabiendo que es un sistema eléctrico, sería un capacitor, ¿no? Entonces aquí tenemos este modelo matemático con su condición inicial que representa el modelo matemático que indica cómo varía el voltaje del capacitor con respecto a esta entrada. Y bueno, en su momento se determinó que ese es dicho modelo matemático y esa es su condición inicial. Aquí tenemos ya una tabla que no habíamos utilizado, una tabla de transformada de Laplace. Esta es la transformada de Laplace de una integral. Entonces, al igual que los ejemplos anteriores, hay que obtener la función de transferencia a partir de este modelo matemático. Pues aquí está. Tomamos la transformada de Laplace de cada término que conforma el modelo matemático. ¿Ves la entrada? Cambia como B de S. B en función de S. R sobre L es una constante, queda indicada. La transformada de Laplace de una integral, pues aquí está indicada, ¿no? Es 1 sobre S por F de S. Entonces aquí está indicado, ¿no? Pero aquí se suele representar con letras mayúsculas, ¿no? Cuando pasa el dominio del tiempo a S. Bueno, aquí está, ¿no? 1 sobre S, la integral, la transformada de Laplace de la integral, aquí está indicada, más RC, ya sabemos cuál es la transformada de Laplace de una derivada, aquí está indicada, con su condición inicial, más V subíndice C en función de S. Se sustituyen condiciones iniciales, nos queda todo este término que aquí indico. Por lo tanto, al igual que en los ejemplos anteriores, hay que hacer ahí un procedimiento algebraico de tal manera que despejemos y dejemos la ecuación en función del cociente entre salida y entrada. Entonces aquí igual se identifica cuál es el factor común, que es B subíndice C en función de S, donde esto representa la salida y esto de aquí la entrada. Se hacen los despejes necesarios de tal manera de obtener la relación salida y entrada y nos queda todo este término. Normalmente cuando trabajamos en funciones en el dominio cuando trabajamos con ecuaciones en el dominio de S o con los polinomios,
normalmente se usan polinomios de números enteros, es decir, aquí 1 sobre s sería igual a s a la menos 1. Entonces aquí lo único que se hace es reescribir la ecuación para que no queden términos así. ¿Cómo se reescribe? Bueno, toda esta ecuación se multiplica a su vez por s en el numerador y por s en el denominador. Y aquí está indicado, ¿no? Ya esto es solamente para reordenar términos, ¿no? A formas más convencionales. Por eso es s por 1 y s por todo este término, lo que en su momento ocasiona que obtengamos la función de transferencia. Entonces, para este ejemplo, así quedaría la función de transferencia. Un término s en el numerador y un polinomio de segundo orden en el denominador. Por lo tanto, la relación salida y entrada para este ejemplo, esta sería su función de transferencia, y esto sería la forma en que se podría representar por medio de un diagrama a bloque, donde se indica cuál es la entrada y cuál es la salida, y esto de aquí caracteriza, bueno, esto de aquí significa que es la función de transferencia. Entonces, repito, la función de transferencia es un parámetro que nos indica de manera general cuál es la relación o cuál es la interacción entre la entrada y salida